Bien, amados hermanos, vamos a compartir en esta noche, con la ayuda de nuestro Dios, la palabra del Señor. Vamos a estar muy atentos a lo que Él nos quiere decir en esta noche a través de su palabra. Yo sé que estamos aquí en su voluntad, esperando pues que Él nos dirija, porque es su palabra la que nos da a nosotros aliento, la que nos da salud, nos da vida. Es la palabra de Dios la que nos conforta, la que nos guía. Así que voy a estar exponiendo su santa palabra. Espero que usted, hermano, esté muy atento a lo que Dios nos quiere decir. Él ha puesto en mi corazón hoy, compartir con ustedes un tema. Espero que estén muy atentos pues a lo que Dios nos quiere decir. Quiero que leamos un pasaje de las Sagradas Escrituras. Vamos a leer el capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1. Leemos en el nombre del Señor, verso 18. Vamos a leer verso 18. Leemos en el nombre de nuestro Dios hasta el versículo número 20. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Gloria al nombre de Jesús. Quiero que oremos al Señor. Aprovechemos este momento para orar a nuestro Dios. Saludo también a la hermana Sara de una manera muy especial. Y quiero que oremos para que el Señor nos hable. Amén. Quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Un diseñador inteligente. Un diseñador inteligente. Quiero que oremos a Dios, soberano Dios, Padre Celestial, Señor de la gloria. Quiero exponer tu palabra, te ruego que me uses de una manera muy especial esta noche. Que hable, Señor, a los amigos, a los hermanos, que tu palabra corra y sea glorificada. Permite que este mensaje llegue, Señor, a partes donde no podemos llegar humanamente. Ayúdanos para que la gente te conozca, Señor. Ese es el objetivo de estas transmisiones, el objetivo del Evangelio, Señor, de la predicación de la palabra, es que los hombres te conozcan, que sepan quién eres tú, Señor, y cuál es el plan que tú tienes de salvación para cada uno de ellos y de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, vamos a meditar sobre el tema un diseñador inteligente. Qué bueno que podamos estar muy atentos, amados hermanos, porque Dios algo nos quiere decir esta noche. Amén. He tomado como punto de partida en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el versículo 18 y hasta el verso 20, porque me parece que son 2 o 3 versículos que nos hablan muy claro con respecto precisamente a lo que vamos a mencionar, al tema de hoy. La Biblia está diciendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios, hermanos, no es la benevolencia de Dios, es la ira de Dios. Dice, se revela desde el cielo contra toda impiedad. Tenemos que reconocer que una de las cosas que todo hombre debería temer, debería reconocer, es que el creador del universo se aira. Que él no se aira contra el hombre, sino contra la impiedad del hombre.
se aira contra la impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, me llama mucho la atención que antes de que todo esto sucediera, de que esta crisis de alguna manera aconteciera, estábamos viendo un brote, una proliferación de la negación de la existencia de Dios. Gente negando que Dios existe, ateos por doquier. Y por eso quisiera hoy que reflexionáramos un poco sobre esto. Dice, porque lo que de Dios se conoce, dice, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Permítame decirle esto en esta noche. Los hombres no tienen excusa. Estaba mirando por allí un documento que me pareció interesante y había como un cuadro comparativo, había algo que alguien colocaba como un ejemplo para aclarar acerca de la existencia de Dios. Y veía a un joven brindándole la oportunidad a un universitario de que examinara un libro, ¿sí? Con todos sus colores, con todo lo plasmado allí, con lo editado allí, con su pasta, sus hojas y todo lo demás. Y él le preguntaba que si de alguna manera él creía que ese libro se había hecho solo, que las letras habían caído de repente, que por la casualidad se habían juntado los colores y que entonces la pasta del libro también se había adherido de momento allí. Y esto me permitió como examinar de alguna forma algunas definiciones, algunos conceptos y aún científicamente con respecto a la existencia de Dios. Estaba pensando en el libro de la vida, es decir, de la vida del ser humano, porque nosotros tenemos algo que se conoce como el libro de las instrucciones de la vida, que es nuestro ADN. ¿Sí? El ADN es el ácido desirribonucleico y es lo que se define como, es lo que de alguna forma define nuestros cuerpos y nuestras células y todo lo que nos hace quienes somos. Es el ADN, es el libro de las instrucciones de la vida. Todo lo que eres o lo que serás, en este caso hablando del hacer, todo lo que somos o lo que serás, comienza como un pequeño grupo de instrucciones dentro de cada célula y dice que siempre que tu cuerpo quiere hacer algo, lo revisa las instrucciones, busca allí en ese libro de instrucciones que todos tenemos, que es el ADN, y lo realiza. Es decir, nosotros tenemos algo que nos identifica, ¿sí? Es como el manual. Hay un dato científico aquí que me pareció interesante, que dice que este manual de cada uno de nosotros tiene más o menos unos 46 capítulos y uno por cada cromosoma. Oiga, 46 capítulos, uno por cada cromosoma, y cada capítulo de nuestro manual contiene entre 48 y 250 millones de letras. Es decir, más o menos un total de 3.2 billones de letras posee el manual de instrucción de cada uno de nosotros, que es nuestro ADN, ¿sí? Este es como un lenguaje que nosotros debemos conocer, porque se trata del libro de la vida, manual de instrucción que nos sirve para la vida y que está hecho de genes, y esos genes de alguna manera dan instrucciones a nuestras células, y así es como crece en sí nuestro cuerpo. O sea que científicamente podemos
hablar de esta explicación. Usted sabía, por ejemplo, que esas instrucciones o ese manual que usted trae, su ADN y el mío, si lo extendiéramos de punta a punta, llegaría hasta el sol y iría y regresaría varias veces. Mire usted hasta dónde llega, digamos, la sabiduría del diseñador. Ese libro de instrucciones es tan comprensible, este ADN que nosotros conocemos, que es la información genética codificada en las células de todo ser viviente. Instruye, dice que ese ADN instruye a las células en cómo crecer y cómo funcionar. Es decir, los genes son los que determinan si nuestra piel será oscura o será clara, de ojos marrones, de ojos azules, rojos, verdes o amarillos, si somos pelirrojos o trigueños o rubios, el tono alto o bajo, sigamos, en cuanto a nuestra piel, a nuestro color, eso lo determina precisamente esos genes. En las aves también, sus plumas, si en este caso usted identifica los pájaros, los peces, los animales, los insectos, todo lo que tiene vida, la vida vegetal, en cuanto al modo en que nuestros cuerpos lucen, o el cuerpo de cualquier ser vivo, funciona todo esto de una manera prescrita, porque ese asombroso libro llamado el ADN es quien lo prescribe. Entonces, podemos decir que es un libro que nos permite a nosotros como tener ese privilegio. El ADN existe en todo ser viviente y sus orígenes en realidad no importa, porque algunos hablan de los orígenes del ADN tratando de justificar el ateísmo, que es una de las ideologías que hoy día predominan. Pero realmente lo que importa aquí no es su origen, sino el hecho de que haya información inteligente que nos dice de qué debe haber, nos permite a nosotros de que a conocer de que debe haber un hacedor o un diseñador inteligente. Por eso es que este es como un libro que no, como un libro físico, que no puede hacerse a sí mismo, que no vino de la nada, ¿sí? Que de alguna forma nos permite a nosotros tener como algo muy claro, como muy palpable de la existencia de nuestro Dios. Por eso, hermanos, amigos, es para los que no quieren reconocer la existencia de Dios algo muy misterioso. Ellos hablan de la nada, ¿sí? Hablan de que las cosas vinieron como por arte de magia, ¿sí? Y que la formación del universo se dio de esa manera, ¿sí? Es, digamos, algo como gracioso, de verdad, uno argumentar que no existe un diseño inteligente, que realmente lo que busca esto de presentarlo científicamente como algo palpable que es nuestro ADN, no es un argumento que que nos permite a nosotros o que de alguna forma busca convencer a la gente del mensaje del cristianismo. Yo diría que no, es algo muy sabio que expresó alguien, ¿sí? Sino más bien demostrar la insensatez del ateísmo, de hacerle ver a las personas que es insensato no creer en Dios, no creer en la existencia de Dios. Se dice que Isaac Newton dijo que el ateísmo no tiene sentido, que es el padre de la ciencia. Es decir, cuando hablamos sin sentido, estamos identificados por Isaac Newton como lo que se conoce como ateísmo. ¿Qué creen en este caso los ateos? Si habláramos un poquito de esto. Los ateos creen que todos los placeres aparecieron por mera casualidad, que afortunadamente después de la exposición del Big Bang, que es el volcán que ustedes ya conocen, o la teoría que ustedes ya conocen, que después de esto ocurrió que se formó la Tierra y que comenzó a circuncidar el Sol y que a hacer el movimiento de rotación, y que la gravedad también apareció evitando que salgamos disparados hacia el espacio. Ellos creen que por fortuna se formó la atmósfera
alrededor del planeta Tierra y que el Sol terminó puesto a la distancia correcta para sostener la vida. Ellos también creen que es una coincidencia enorme que apareciera el agua, y lo que es aún más milagroso, que materia inanimada de algún modo adquiriera vida, y que inexplicablemente aquellas simples células que se reprodujeran a sí mismas, volviéndose tan complejas para crear lo que nosotros hoy conocemos como las plantas, los animales y aún la vida humana. O sea, que eso fue algo de la casualidad. Ellos creen que fue el azar, ¿sí? Que fue al azar. Esto es algo que debemos de analizarlo bien, que más de 1 millón de especies diferentes crecieron, macho y hembra, cada uno con sus correspondientes órganos reproductores, que millones de diferentes árboles evolucionaron, no solo para darnos madera con qué construir casas, sino para inhalar nuestro dióxido de carbono y que ellos exhalen el oxígeno esencial para nuestra vida. Qué feliz coincidencia, mire usted, que las vacas den carne, leche, cuero, mantequilla, yogur, helados, que las gallinas nos proporcionen, comidas deliciosas, huevos cargados de proteínas, y que las ovejas nos den lana y carne. ¿Ah? Ahora, qué bueno es Dios al darnos todo esto, porque tenemos que reconocer lo que Él es el que nos sustenta. La Biblia dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, mas los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Bendito sea el nombre de Jesús. Los ateos creen que fue por casualidad que haya miles de frutas deliciosas, plantas, verduras, nueces que benefician la salud humana. Tenga en cuenta que lo único que podemos decir nosotros como cristianos es: bueno es Dios que nos da todo esto, y como si fuera poco, por encima nos ha dado la capacidad, el placer de reproducirnos según nuestra especie. Todos los ateos, oiga bien, y esto no lo digo como a manera de crítica ni tampoco de insulto, pero si lo miráramos desde este enfoque, todos ellos sacudiéndolos como un pequeño grupo, teniendo en cuenta, se verían ante el Creador, se verían como algo muy minúsculo, ¿sí? Porque sobre toda esta faz gigantesca de la Tierra, que no es más que un punto diminuto en el universo inexplicable, porque este es un universo que ninguno de los hombres todavía conocen toda su plenitud, es inmenso, y es un universo que sencillamente es creado por un diseñador inteligente, que es el que nos ha dado la inteligencia a nosotros, y es de quien los hombres de Dios, como el salmista David, tienen que decir: los cielos, cuentan tu gloria, y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué bueno cuando podemos reconocerlo. Por eso es que en estos días, hablando sobre la soberanía de Dios, tenía que decir, como dijo el salmista David: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? O el hijo del hombre para que lo visites. De verdad que nos vemos muy pequeños cuando analizamos la grandeza de nuestro Dios. Y estaba mirando que cerca de 3000 años atrás el salmista escribió que cuando fue concebido en el útero de su madre, incluso antes de ser formado, cada parte de su sustancia estaba escrito de él en un libro especial. Y sabe que mirando todo esto, mirando aquel documental que me sirvió para esta noche darles estos datos, me apasionaba poderlo leer y encontrar en la Biblia, en el libro de los Salmos, el capítulo 139, para que usted lo pueda leer conmigo, el versículo 13 al verso 16. Dice: porque tú me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien.
No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Todo esto está allí escrito en eso tan diminuto o en ese libro, porque de alguna forma los que entienden este lenguaje científicamente se darán cuenta que cada uno podemos tener la identidad a través de nuestro ADN, que allí se puede investigar prácticamente todo lo que tiene que ver con nosotros y con nuestros genes. Por eso es que a través del ADN es que se conoce la paternidad de alguien, ¿sí? A través de ello, porque Dios lo permitió así, porque esto nos permite a nosotros tener en cuenta que aún antes de que existiéramos, antes de que pudiéramos existir en el vientre de nuestra madre como un embrión, ya Dios había prescrito en su libro todas aquellas cosas, como está diciendo el salmista David. Todo eso estaba ya prescrito y todo eso estaba predestinado en su libro para que nosotros en realidad pudiéramos reconocerle. Negar la existencia de Dios es negar lo que estamos viendo, es negar el destello de colores, la extensión del firmamento, es negar que nosotros estamos compuestos, nosotros mismos, por miles y millones de células, porque cada uno de nosotros es un componente, oiga bien, es una estructura totalmente extensa que no alcanzamos ni siquiera a dimensionar, de un diseñador inteligente. Y Sandra, excúseme si me emociono, pero reconocerlo a él es reconocer la existencia del que todo lo puede, del que todo lo ve, del que no tiene, como nosotros, fatiga ni cansancio, no se cansa ni se debilita. Él es el único que podemos en esta noche reconocer, como dijo el salmista David, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, dice la palabra del Señor. Así que no hay excusa, amigo. No hay excusa, tú que te dices ser ateo, que te dices creer, porque tienes que creer aún que no existe Dios, pero ten en cuenta que a Dios no lo mueve eso. Ten en cuenta que a Dios no le afecta eso. La Biblia sí lo reconoce, la Biblia lo escribe, dice el necio en su corazón, no hay Dios, pero aquí está diciendo precisamente como contradiciendo esto el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Él está diciendo, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Yo siempre he creído algo, amado hermano y amigo. ¿Quién de nosotros, por sabio que sea, quién puede añadir a su estatura un codo? ¿Quién de nosotros puede crear hoy? Crear, estoy hablando de crear. Los hombres no han creado nada, los hombres lo que han hecho es descubrir. Los hombres lo que han hecho es descubrir. El día que Dios quiera en su soberanía, que los hombres descubran la solución para este virus, una vacuna, un antídoto para esto, Él lo hace sencillamente en la mente que consideramos brillante de cualquier ser humano, porque Dios trabaja a través del hombre, a través de la creación, de modo que no tenemos excusa. Los cielos nos hablan de Él, los ríos, los mares, las montañas, los mismos animales.
se postran ante Él, reconocen quién es su creador. El viento reconoce la voz de su creador, así como la Biblia nos enseña que Él, estando en la barca mientras la tormenta de alguna manera golpeaba la embarcación y los hombres creían que iban allí, que iban a morir, el Señor solamente deteniéndose un momento y diciéndole al mar y a los vientos, callen, enmudezcan, inmediatamente dice la Biblia que vino la bonanza. Dígame usted, ¿dónde va a encontrar usted otro creador que solamente con su palabra? Como dijo algún hombre, di la palabra y mi siervo sanará. Que ante la muerte de un hombre como Lázaro, después de 4 días de muerto, donde todos sus órganos estaban de alguna manera ya podridos, ya estaban desintegrados por lo que humanamente sucede con el ser humano, que su cuerpo se desintegra, como dice la palabra del Señor. Nuestro hombre exterior se va desgastando y este hombre tenía 4 días, de día ya, decía su hermana cuando lo vio, hiede ya, Señor. Pero resulta que el Señor, que es el creador del universo, estando frente a la tumba, dice la Biblia, que llamó a Lázaro y le dijo, Lázaro, a ti te digo, ven fuera. E inmediatamente estoy seguro que ante la voz del Creador, los riñones fueron nuevos, el hígado fue nuevo, el corazón fue nuevo, los ojos fueron nuevos, su rostro fue nuevo, su piel fue nueva. Aleluya, porque solamente Él puede hacer de lo que no es algo que es. Así que hoy yo quiero exaltar la existencia de mi Dios. Quiero aprovechar este medio para decirle a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, como le dijo el Señor a la juventud, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y no halles en ellos contentamiento. Los hombres se evocan a buscar de Dios solamente cuando lo necesitan, pero niegan su existencia, son rebeldes, hacen lo que quieren, como dice la Escritura en este mismo pasaje, que no quise profundizar más, porque he querido hablar precisamente de su existencia, más que de la rebeldía del hombre. Porque por rebelde que sea el hombre, de todas maneras, en algún momento tendrá que postrarse ante el Creador. Porque así lo dice la Biblia, toda rodilla se doblará de los que están arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, el amo y Señor de este universo. Él dice y se hace, Él habla y ejecuta. Él es el que cierra y nadie puede abrir, el que abre y nadie puede cerrar. Es el único que puede decirte a ti en su soberanía, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Hoy quiero presentarles al diseñador inteligente, al que me hizo a mí, al que te hizo a ti, al que ha creado todo este universo entero en sus dimensiones, su esplendor y su grandeza. Jesús de Nazaret, la mente más inteligente que ha tenido este universo entero, el arquitecto de nuestras almas, el diseñador de toda esta creación, el cual tenemos que reconocer que existe y que vive por los siglos de los siglos. Quiero dejarte este pensamiento. Es posible que tú en casa puedas reflexionar un poco más sobre esto, pero me gustaría que alguien en esta noche, en el día que le corresponda, porque sé que este video lo vas a ver en cualquier momento, tú inclines tu rostro y allí donde estás puedas reconocer a Dios, puedas decirle, Señor, yo que te negaba, yo que he sido rebelde, yo que he sido desobediente, yo que no he reconocido, Señor, tu existencia, te pido que tengas misericordia de mí, que me ayudes, Señor, que me permitas ver tu gloria, que pueda venir ante tu presencia con humildad, reconociendo que tú eres Dios. Señor, aquí estamos. Te pido, Padre mío, por todos aquellos
que necesitan de ti. Ayúdales a ver, ayúdales a oír, Señor, porque tú eres el que produce en nosotros el querer como el hacer. En el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, que haya revelación de tu palabra, que haya revelación de tu nombre, Señor. Oh diseñador inteligente, obra como solo tú sabes hacerlo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No importa que la ciencia Hoy te niegue y el intelecto humano te desprecie. Tú existes no por dichos de la gente, existes porque eres omnipotente. Si aquel que cree ser sabio hoy te niega, y el fuerte en su poder te menosprecia, bendito el ignorante que te acepta, dichoso el débil que ansioso te espera. Tú existes, yo te siento, y aunque no te sintiera, y aunque en ti no creyera, tu obra te manifiesta. Los cielos, la tierra, el mar y las estrellas, los astros y aun las fieras, a una voz te confiesan. Sí, Señor, tú existes. Señor, tú vives. Señor, ¿cómo podré negarte? Aleluya, aleluya, aleluya. Démosle gracias a Dios, amados hermanos. Allí en casa, tú que lo sientes, tú que te apasionas, sabes, esta semana mientras oía al pastor Jorge Mora, yo me emocionaba en mi cama, oyendo esta palabra, y me puse a pensar, ¿por qué no emocionarme si siempre lo he hecho? ¿Por qué no hablar en lenguas si Él está en todo lugar? ¿Por qué no darle lugar a su presencia si no importa si en realidad estamos juntos o no? Lo importante es que Él esté. Lo importante es que tú puedas reconocerlo allí donde estás. Lo importante es que Él se mueve y que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Si tú lo adoras, si tú lo exaltas, si tú llamas por su nombre, Él te escucha, Él se hace sentir. Hermanos, seríamos miserables, seríamos desventurados si realmente Él nos tuviera, porque nos consumiría las circunstancias, las pruebas. Yo sé que tú has sentido miedo como lo hemos sentido todos. Tú también has sentido incertidumbre en estas circunstancias, pero nos sentimos gozosos cuando reconocemos que Él está, que Él es tan grande, que Él es tan poderoso, que tiene todo bajo su control. Démosle gracias a Dios. Señor, gracias. Gracias porque tú existes. Gracias porque somos obra de tus manos. Gracias por la salvación que nos has dado, la seguridad que hace sentir a nuestra alma. Gracias, Dios, porque tienes cuidado de nosotros,
porque sea que vivamos o muramos, somos de ti, Señor. Esa es nuestra garantía. Nosotros sabemos que somos insuficientes sin ti, que no sabemos nada, que no tenemos nada si tú no estás, Señor. Y eso está demostrado con todo lo que está sucediendo. Si hay algo que valoramos, Señor, es tenerte a ti, tener la vida que nos das. Gracias por la vida, Señor. Gracias por poder disfrutar de tu presencia, Señor. Gracias por la iglesia en general, a nivel mundial, por nuestros compañeros, por nuestros misioneros, nuestro honorable consistorio, nuestros directivos. Gracias por la iglesia, Señor, a nivel nacional e internacional. Gracias por la iglesia en Campo Alegre, Señor. Te amamos, oh Dios, te amamos, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hermanos, yo creo que le damos gracias al Señor por este momento en que podemos desahogarnos, en que podemos estar en su presencia. Deseo que la paz del Señor inunde sus corazones y que ustedes puedan seguir adelante. No olviden nuestro compromiso el día jueves. Estaremos aquí dándonos cita, 7:30 de la noche. Estará con nosotros nuestro hermano Carlos Gómez, misionero en México. Que el Señor me los bendiga, amada iglesia. Que la paz de Cristo esté con ustedes abundantemente. Les amo en el amor del Señor. Dios los guarde.